Confirme que en la pantalla se ve el resumen de la clase. Sí se ve, ingeniero. Sí. Gracias. Ya, entonces en la clase anterior estuvimos viendo que hemos visto, más bien dicho, que se pueden evaluar los límites iterados y que se puede concluir que el límite de un campo escalar no existe si es que los límites iterados fueran diferentes. O si a través de dos o más trayectorias los límites son distintos o el límite por una trayectoria y por iterado son de valores diferentes, puedo concluir que no existe. En caso contrario, no puedo concluir nada, ¿no? O sea, si me salen iguales los valores, no puedo concluir nada. Las opciones que me quedan para eso era demostrar que el límite existe por la definición, transformando o haciendo el cambio a coordenadas polares, o también aplicando por extensión del teorema del sándwich, es lo que dijimos. Entonces aquí vimos en este caso, decía, muestra que este límite es igual a cero, es decir, existe y vale cero. Para eso hicimos el cambio a coordenadas. ¿Por qué usamos eso? Porque es una función que tiene forma racional, es decir, numerador y denominador, y aparte de eso, x y y tienen exponentes pares. Entonces, en esos casos se recomienda hacer el uso de transformación a coordenadas polares porque va a facilitar el proceso de cálculo. Más es importante que se den cuenta que no siempre se puede utilizar esa transformación. ¿Ya? Entonces, para esto, lo único que tomamos es un radio vector R y sacamos las componentes en X y en Y de este radio vector y se formó un ángulo teta. A ese ángulo teta hay un triángulo rectángulo, entonces sacamos la función coseno y la función seno y podemos encontrar que X va a tener una equivalencia, ¿no? Igual a R coseno de teta y Y R seno de teta, que serían las transformaciones que necesitamos, ¿no? Para que X, Y se transforme en variables de R y teta. Pero en realidad nos dimos cuenta que si X y Y se hace muy, muy pequeño, ¿no es cierto? Si la componente en X es muy pequeña, tiende a cero, y la componente en Y tiende a cero, en realidad teta sigue siendo el mismo. Puede ser pequeño o puede ser grande, no importa, pero el que tiende a cero en realidad cuando X y Y tiende a cero es R, ¿sí? Si X tiende a 0 y Y tiende a 0, el radio vector R es el que tiende a 0 y teta puede ser cualquier valor. Entonces, teta no es la variable, sino solo R. Por lo tanto, el límite del campo escalar se transforma en el límite del campo escalar en coordenadas rectangulares se transforma en el límite cuando R se aproxima a 0 de las respectivas transformaciones. R coseno de teta por R seno de teta sobre la raíz de R coseno de teta al cuadrado más R seno de teta al cuadrado. Aquí nos queda R cuadrado coseno de teta seno de teta. Abajo nos queda R por esta expresión de aquí que sabemos que vale 1. Y aquí nos quedaría valor absoluto, recuerde, ¿sí? Eso no está puesto ahí, pero esto en definitiva va a ser más menos el límite cuando R tiende a 0 de R por el coseno de teta seno de teta. Pero como R tiende a 0, todo esto se hace 0. Y ya está, ¿sí? También vimos este otro caso que decía que muestre que este límite no existe. ¿Vimos este o no? Chicos. ¿Vimos o no vimos? Sí, profe, sí. Sí. Ah, sí. Sí vimos. Y me entró la duda. Ya. Pero hicimos así. Creo que no hicimos así. Espérense. Hicimos por transformadas mismo, creo, ¿no? Transformación de coordenadas. Sí. Ah, sí. Hicimos así, mire. Por transformación de coordenadas. Polares a polares, así mismo. ¿Ya? Llegamos a esta expresión.
Pero teta puede tomar cualquier valor. Entonces, si teta es igual a pi medios, me sale un valor. Si teta vale pi tercios, otro valor. Si teta vale pi octavos, otro valor. Entonces, para distintos valores de teta, tengo un valor distinto de límite. Y eso contradice la proposición de unicidad. Aquí he puesto mal. Unicidad del límite, ¿no? Que si el límite de un campo escalar existe, ese valor es único. Y pues para distintos valores de teta, el límite va a tener distintos valores. Por eso dijimos que no existiría este límite, ¿no? No existe. Otra forma es como está hecha acá. Aquí está hecho por trayectorias, mire. ¿Sí? La trayectoria, escogemos una trayectoria alfa de R en R2 definida por alfa de t igual a t, mt, donde m es un número real, ¿sí? Entonces, tengo las paramétricas aquí. X es igual a t, y es igual a, a mt, ¿sí? Estas son las paramétricas de la trayectoria alfa, ¿sí? Si igualamos esta para la ecuación 1 con la ecuación 2, para igualarle necesito multiplicar a la primera por m. Entonces sería mx es igual a mt. Esta sería la ecuación 3. Si igualo la 3 con la 2, 3 es igual a 2. ¿Qué me va a quedar? Que y es igual a mx. ¿Y qué representa y igual a mx? Si m es un número real. Es una recta que pasa por el origen. ¿Es una? Una recta que pasa por el origen. ¿Solo una? Ah, no, bueno, infinitas. O sea, según él. Depende, ¿no? M puede ser cualquier número real, o sea, puede tomar infinitos valores. Entonces, estas son infinitas rectas, o también llamada familia de rectas. No es una. Si M vale 0, Y igual a 0, una recta. Si M vale 1, Y igual a X, otra recta. Si M vale un medio, Y igual a un medio de X, otra recta. Entonces, esta es una familia de rectas. La característica común es que pasan por el origen. Eso sí, pasan por el 0, 0, ¿no? Entonces me conviene porque me dice que X y Y tienden a 0, 0. Entonces pasan por el origen. Entonces pero es una familia de rectas. O sea, infinitas rectas, infinitas. Entonces, el límite cuando XY tiende a 0, 0 de la expresión del campo XY sobre X cuadrado más Y cuadrado es igual al límite cuando, si X tiende a 0, T tiende a 0, ¿no? ¿Sí le ven? Si X se aproxima a 0, T se aproxima a 0. Si Y se aproxima a 0, T se aproxima a 0. Entonces, T, la tendencia del parámetro T es a 0. Entonces, reemplazamos. X de Y igual a T. Y Y es igual a MT. Entonces, X por Y me queda MT cuadrado. Sobre X al cuadrado, que sería T cuadrado, más Y al cuadrado, que sería M cuadrado T cuadrado. Saco factor común T cuadrado arriba y abajo, ¿no es cierto? Este con este se va, con este se va. Y me queda el límite cuando T tiende a 0 de M sobre 1 más M cuadrado. ¿Sí? Y como ya no depende del parámetro T, es una cantidad fija o constante. Entonces esto es igual a M sobre 1 más M cuadrado. Pero M, recuerden, M es un número real. Entonces, ¿qué significa? Que puede tomar cualquier valor, infinito valor, cualquiera. Raíz de 2, un medio, un cuarto, menos 2/3, cualquiera, infinitos valores. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que el límite del campo escalar puede tomar infinitos valores. Y eso es falso. Está en contraposición a la proposición de unicidad del límite. Si el límite de un campo existe, ese límite es único. Aquí estaríamos teniendo infinitos valores, ¿sí? Uno por cada valor que tome M. Infinitos valores. Eso me permite decir entonces que el campo F de XY no tiene límite. Porque está tomando infinitos valores diferentes, ¿no? Para cada valor de M
un valor distinto del límite. Infinitos valores. Entonces no existe. Preguntas ahí en este caso a través de esta trayectoria, ¿no? Estaríamos evaluando el límite de este campo escalar a través de esta trayectoria alfa. ¿Alguna pregunta? Y recuerde, esta alfa es una familia de rectas, o sea, un conjunto infinito de rectas. Inge dijo que no tiene límite porque no hay en qué evaluar los puntos, ¿no es cierto? ¿No hay qué? No hay o sea, no hay un X y un Y para evaluar los puntos. No, yo no dije eso. Yo dije que no tiene límite porque esta expresión de aquí, m sobre 1 más m cuadrado, tiene infinitos valores. Cuando m vale 0, el límite valdría 0. Cuando m vale 1, el límite valdría 1/2. Si m vale 2, el límite valdría 2 sobre 2 quintos. Si m vale 3, sería 3 décimos. Infinitos valores. Para cada valor de m, yo tendría un valor de límite. Si m vale 0, el límite vale 0. Si m vale 1, el límite vale 2. Si m vale 2, el límite vale 2 quintos. Si te fijas. Ya, Para profe. cada valor de m, el límite toma un valor distinto. Infinitos valores. Y el límite, si es que existe, decía la proposición 2, si el límite de un campo escalar existe, ese límite es único. Significa que toma un único valor. Y aquí Pero tengo infinitos valores. esto se Sí, da porque ya no se puede simplificar más la expresión, ¿no es cierto? ya no se puede simplificar más. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, esta es la otra forma. Y en la clase hicimos la otra forma. Ahora, venía esta otra parte que dice, si tenemos dos campos F y G definidos en el mismo conjunto de salida y en los reales campos escalares y A, el punto al que me acerco, pertenece al conjunto de salida de F y G, si los límites de la F de X cuando X se aproxima a A existen y el límite de la G de X cuando X se aproxima a A existen, o sea, si estos dos límites existen, entonces puedo operar con los límites, igual como hacía con los campos escalares de una sola variable. El límite cuando X se aproxima de la suma de los dos campos es igual a la suma de los límites individuales. ¿Sí? Puedo multiplicar también y el límite de la multiplicación de los dos campos cuando X se aproxima a A es igual a la multiplicación de los límites individuales. Entonces pensemos que este límite existe y vale L. Este límite existe y vale K. Entonces aquí esto sería igual a L más K. Aquí sería igual a L por K. Aquí sería L sobre K, siempre y cuando que la función g de x, la que está en el denominador, sea diferente de 0, ¿no? Y k también distinto de 0, ¿no? Porque si k vale 0, el límite de la función que está en el denominador es igual a 0, al evaluar el límite me quedaría un valor sobre 0. Eso no existiría, ¿no? Acá distinto de 0. El límite cuando x se aproxima a del valor absoluto de la función es igual al valor absoluto del límite cuando x tiende a de f de x. Entonces yo puedo ponerle, sacarle a la función el valor absoluto y luego hablarle el límite, o puedo sacar el límite de la función cuando x se aproxima a y a ese valor le saco el valor absoluto. Da lo mismo. Entonces, estas son las propiedades de operaciones de límites, ¿no? Tal cual son las operaciones con las funciones de una sola variable, de límites de funciones de una sola variable. ¿Ya? La proposición 5 es un caso particular o una extensión, digamos, del teorema del sándwich. Para el teorema del sándwich, como ya nos dijo el compañero en la clase anterior, que necesitábamos tres funciones o tres campos escalares, f, g y h, tales que se cumpla que, bueno, en este caso los tres deben ser desde el mismo conjunto de salida en los reales, ¿no? Campos escalares. Entonces, tenemos que, se debe cumplir que la
función, el campo que yo estoy interesado, o sea, este es el campo escalar f, es el que yo quiero sacar el límite, ¿no? Del f, del que está en el centro. De ese quiero sacar el límite. Entonces, si se cumple que yo tengo un campo que g de x, que es menor o igual que f de x, y por otro lado tengo un campo h de x, que es mayor o igual que f de x, si esta relación de orden se cumple entre los tres campos involucrados, ¿sí? Y si es que existen los límites, miren, el límite de la que está a la izquierda, g de x, existe y es igual al límite de la que está a la derecha, h de x, y es igual a L, o sea, los dos límites existen y son iguales. Si es que eso se cumple, puedo decir que el límite de la función que está en el medio es igual a L. Así decía el teorema del límite, el teorema del sándwich para las funciones, los campos escalares de una sola variable. ¿Sí? Ahora, esto se extiende también para nuestro caso, cuando tengo campos escalares de R2 en R, de R3 en R, o de Rn en R, ¿sí? Cualquiera. Se cumple también, entonces es una extensión de este teorema. Para eso vamos a ver este ejemplo. Entonces vamos a la pizarra que ahí ya creo que lo tenía, pero en la pizarra de la clase anterior. Aquí está. Ahí está. Está muy grande creo esto. ¿Qué he puesto aquí? Ah, este también le pegué, ¿cierto? Ya, entonces dice, si tenemos este campo escalar que va desde omega en R, definida por f de x y igual a x seno de 1 sobre y, aquí se ha cambiado las letras, esta es aquí, ¿no? Definida por, y acá no va nada, ¿no? Se ha movido. Entonces es, sea el campo escalar f, definido por f de x igual a x seno de 1 sobre y, siendo y distinto de 0, obviamente, para que exista este argumento, determinar el límite de este campo escalar cuando x y se aproxima a 0, 0. ¿Sí? Entonces, esta la vamos a hacer a través de la extensión del teorema del sándwich. Esta es nuestra función. Como ven aquí, el dominio de este campo, ¿cuál sería? Luis Sandoval, ¿cuál sería el dominio de este campo? El dominio sería los reales. Los reales. Ah, no. Y es diferente de 0. Pero ¿cómo escribo eso? Dime. Sería X que pertenece Y que pertenece a R, tal que sea diferente de 0. ¿Función de cuántas variables es? De X, Y, perdón. Entonces, aquí tengo Z igual, ¿no es cierto? Z igual a f de x, y. Una función de dos variables. X y y son las independientes y Z es la dependiente. Entonces, ¿cuál es el dominio, Luis? Donde existe esta función de dos variables. Ya no estoy con una función de una sola variable. El dominio sería que cuando los dos límites existan y sean iguales. Yo no estoy hablando del límite, del dominio. Dominio donde existe la función. ¿No? Aquí,
Que ya sea diferente de cero. Sí, pero ¿qué más? ¿Cómo escribo el dominio? ¿Qué es el dominio de una función? Mm, X, Y que pertenece al par ordenado. No, X, Y es el par ordenado. ¿Que pertenece a dónde? AR. ¿A dónde pertenece X, AR2. Y? Eso, muy bien. Al plano XY, ¿no? Que es R2. Tales que se cumpla. Que Y sea diferente de cero. Eso, muy bien. Esta es la única restricción que tenemos. X puede tomar cualquier valor, cualquier número, pero Y no puede ser cero. ¿Sí? Este es el dominio y que le puedo decir que este sea el conjunto de salida omega. ¿Sí? Todo R2 excepto Y igual a 0. Solo el Y igual a 0 no puede ser. ¿Ya? Ahora entonces me piden evaluar el límite y lo voy a hacer, dijimos, por la extensión del límite del teorema del sándwich. Me voy a traer eso para acá para recordar. Ah, pero tenemos que llevarnos todo eso. Así sería que nos tendríamos que llevar. La proposición 5. Esa es la que vamos a aplicar. Es la extensión del teorema del límite para campos de Rn en R, ¿no? Ya. Entonces, para poder aplicar esto, necesito yo encontrar una función g de x y una función h de x que cumpla esta condición, ¿no? Que la f de x, la que yo estoy ahorita, que recuerde aquí x es un vector. Como estamos en R2, x tendría dos componentes, x, y. Si estuviéramos en campos de tres componentes, entonces x sería un vector de tres componentes, x, y, z, o x1, x2, x3, ¿sí? Ya, entonces, nuestro campo escalar es x seno de 1 sobre y. Entonces, esta es nuestra f. Yo voy a decir, no siempre es fácil hacer esto, ¿no? Entonces, yo voy a decir que tengo una g de x, ¿sí? Puedo decir que sea una g de x, y también. G de x, y que sea igual a x. Y tengo una h de x, y que también sea igual a x. Menos x y x. Así sería. ¿Ya? ¿Qué representarías g de x, y igual a menos x? Alexis Vallejo. ¿Qué representaría g de x, y igual a menos x? Eh, ay, ay, ya me perdí. A la función que está a la izquierda. Sí, sí, pero no, o sea, independientemente de que esté a la izquierda o a la derecha. ¿Qué es g de x igual a menos x? Su representación gráfica, ¿qué es? Es solo una recta paralela Ah, ah, ah. al eje Y. No, una Al manera. eje. No, 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 no. Ahí están mal. No han revisado, pero en absoluto nada de superficies. Dijimos que cuando tenemos trayectorias, escribamos aquí, cuando tenemos trayectorias,
Las representaciones gráficas de las trayectorias, ¿qué son? Plano. Ya califiqué unas 2 pruebitas y mal están, ¿no? Hoy día voy a continuar y ya les comparto la resolución. Trayectorias. A las trayectorias se las representan con una opción es que sean curvas planas. Otra opción es que sean curvas alaviadas, si es que fueran en el espacio, ¿no? Curvas planas sería cuando alaviadas. Estas serían cuando estamos en R2. Y alaviadas cuando estamos en R3. Y si no, simplemente serían curvas en Rn, ¿no? En otra dimensión. Ay. R3. Cuando son trayectorias. Entonces, dentro de las trayectorias en R2 o las curvas planas, vimos la circunferencia, la parábola, ¿no es cierto? Esas son curvas planas. Están en el plano. No me deja mover. Si estamos en el espacio, en R3, donde tengo X, Y, Z, entonces ahí, en cambio, son curvas alaviadas. Que dijimos que las curvas alaviadas, una de las que vimos era una circunferencia que está en el espacio, ¿no es cierto? O también podría ser la hélice circular, ¿sí? O cualquier otra curva, pero está en el espacio, ¿sí? En cambio, si es que tenemos campos escalares, como los que estamos viendo aquí, las representaciones gráficas son superficies. En R3. O también, si es que ahí estamos en otra dimensión, serían hipersuperficies. Hipersuperficies. Rn, ¿no? Otra dimensión. ¿Cuál es la superficie más simple? El plano. El plano. Es el plano. ¿Sí? Acá arriba comenzamos diciendo que en los campos escalares, así como teníamos en los escalares de una sola variable, teníamos así, que va desde A en B, ¿sí? Donde los X se transforman en f de X, f de X, y esto lo igualábamos a Y. Y entonces decíamos que X es la variable independiente, ¿sí? Y Y es la variable dependiente. Así decíamos, ¿no? Entonces, dependiendo del valor que le asigne a la variable X, se generaba la imagen o el valor de la variable Y. ¿Sí? En cambio, acá dijimos que a la f de X, Y le llamamos Z. Y entonces Z depende de X y depende de Y. Dos variables independientes. Y Z la dependiente. ¿Ya? Considerando eso, si a esta le llamo Z, Z igual a menos X. O Z igual a X. ¿Qué representa?
sabiendo que son superficies. F, G, H son campos escalares de R2 en R. ¿Qué representan entonces? ¿Cuáles son las representaciones gráficas de G de XY y de H de XY? A ver, Brandon Paz, ¿qué representa Z igual a menos X? Mencionó que Z sería una superficie. ¿Pero cuál? ¿Qué superficie? Entonces sería una superficie que es perpendicular al eje, perpendicular a XY, o sea, el plano XY. ¿Pero cómo se llama esa superficie? Ahí. Chicos. Sería un plano. No, un plano. ¿Pero qué más de ese plano? Es insuficiente con decir es un plano. Pero si yo digo, ¿quién era que me contestó? ¿Quién era? O sea, se podría decir que es un plano dependiente negativa y el otro dependiente positiva, ¿o no? No. Alejandra, al decir solamente esto es una superficie, me quedo corto. Sí, ya está bien. O sea, desde ese punto de vista, como es un campo escalar, es una superficie, correcto, pero no es suficiente. ¿Qué tipo de superficie? Entonces Alejandra dice es un plano. Ya, está bien, pero es también insuficiente. Es como que yo le dijera a Alejandra, ¿cómo es tu novio? Descríbeme a tu novio. Y Alejandra dijera, bueno, mi novio es un chico. Ya. ¿Y cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Qué estatura? ¿Qué color de cabello? ¿Qué color de ojos? Entonces, al decir es una superficie y nada más, es insuficiente. Al decir un plano, mejoró, pero todavía es insuficiente. ¿Qué más tengo que decir? Es un plano donde, fíjese si usted, la ecuación del plano era en forma general AX más BY, ya no me escribe, más BY más CZ más D igual a 0. Así es la ecuación general completa del plano. Si se fijan aquí, hay Z, hay X, pero no hay Y no hay un término independiente. Entonces, aquí no me sirve dependiente positivo y negativa, porque eso sirve cuando tengo rectas en el plano, ¿no? Aquí no hay pendientes del plano. Entonces, si no sé, y una cosa que quería criticarles también es que en sus deberes les pedí que grafiquen las superficies y que describan las superficies y que grafiquen las curvas, e inclusive decía, utilice GeoGebra y utiliza esta forma de hacer en GeoGebra. Y 2 o 3 creo que lo han hecho. El resto, unos dibujos hechos hasta las rectas, hacen a mano que les salen más feas que las que a mí me salen. Haciendo en la pizarra. O sea, no se toman la molestia de ir más allá. Yo no sé qué es lo que están esperando, ¿no? Ya nos quedan 2 semanas y ya viene el examen. ¿Y qué vamos a hacer? Utilizo, si no sé, por último, ¿qué mismo será z igual a menos x? Cojo GeoGebra en 3 dimensiones, porque sé que es una superficie, no puedo usar 2 dimensiones, porque en dos dimensiones estaría en el plano. Y ya sé que el campo escalar estaría en 3 superficies, y dibujo z igual a menos x. Miren qué ha sido. Es un plano inclinado, con generatriz paralela al eje Y, que es la variable que no asoma, si le ven. Acuérdense, el rojo en GeoGebra, el rojo es del eje X, el verde es del eje Y,
y el azul es el eje Z. Entonces, Z igual a menos X ha sido ha tenido como representación gráfica un plano inclinado con generatriz paralela a la variable que no asoma, que es Y, y que pasa por el origen, fíjese, pasa por el origen, ¿no? Esa ha sido la representación gráfica de este plano, de esta superficie o de este campo escalar. Le voy a llevar acá. Se nota que no le están poniendo dedicación al asunto. No sé qué esperen, un milagro tal vez. De mi parte, no soy milagrosa yo. Aquí está. La generatriz. Se nota entonces que no han estudiado nada los temas de rectas y planos. O si lo estudiaron, lo hicieron así bien por encima. Y los deberes copian de lo que ya han hecho otros cursos, otros semestres. Esta es la generatriz. Paralela al eje Y. Este es el eje Y, este es el eje X, este es el eje Z. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo aquí decir que la representación gráfica de G de X, Y, X, Y, inclinado, con generatriz paralela al eje Y. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la variable Y no asoma en la ecuación del campo o del plano en este caso, ¿no? Si se ve, Z igual a menos X, la variable Y no asoma. Para que sea ecuación completa tiene que estar así. Algo multiplica X más algo que multiplica Y más algo que multiplica Z más un término independiente. Ecuación completa, plano inclinado. Pero esta no tiene Y. Entonces, como no asoma Y, la generatriz es paralela a Y. Si dijera Z igual a menos Y, entonces la generatriz sería paralela a X. ¿Sí? Pero ¿qué más? También dijimos que como no tiene término independiente, ¿no? O sea, no hay un valor que sea solito. Entonces pasa por el origen. Si D vale 0, el plano pasa por el origen. Entonces anotemos eso. Con generatriz paralelo a 0 y además pasa por el origen. O contiene el origen, que es lo mismo. Esa ha sido la representación gráfica de este G de XY. Una superficie. ¿Y la H qué va a cambiar? Va a ser lo mismo, nada más que si nos vamos al GeoGebra y acá le voy a quitar este y acá le pongo Z igual a X. Miren lo en orientación distinta, ¿sí? Pero es un plano inclinado con generatriz paralela al eje Y y que pasa por el origen también. ¿Pero qué cambió? La inclinación, ¿no es cierto? La inclinación del plano fue justo lo contrario. Si les pongo aquí los dos, fíjense, ahí está. Los dos. La inclinación del uno es justo lo contrario del otro. Si les veo así justo de ladito, mire, es como que fueran dos rectas que se intersecan. La recta Y igual a X y la recta Y igual a menos X. Si estuviéramos en el plano. Pero cuando hablamos de superficies, como es de campos escalares de R2 en R, las representaciones son superficies.
Pero ahorita estamos representando solo el plano X, solo los nuevos campos, ¿no? No el campo F. Me voy a llevar esto. Y le voy a pegar acá. Esto ya no compete en este momento, porque estos son temas de planos y rectas. ¿Ya? Entonces, esta ecuación de aquí, este plano de aquí, representa z igual a x. Y este plano de acá representa z igual a menos x. Ahí está. Ahora, claro, nuestra función, nuestro campo escalar en realidad no es ni el uno ni el otro, sino es el f de x igual a... Ah, caramba. Si quisiera copiarle, no asomara. Ese campo es el que tengo que analizar el límite, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es partir de una verdad. Puedo decir que el seno de cualquier ángulo, ¿entre qué valores está? Gerardo Márquez, el seno de cualquier ángulo, ¿entre qué valores está? Entre -1 y 1, Inge. Muy bien. El seno de 1 sobre y, cualquier ángulo, ¿no? Siempre va a estar entre -1, por eso se dice que es una función acotada, ¿no? Porque está entre dos valores, entre -1 y 1. Esa es una verdad que se cumple para todo y elemento de los reales. Pero ¿cuál tengo que excluir aquí? El 0, ¿no? Porque si y vale 0, ya no se define este argumento. Ya. A esta expresión que es una verdad, que se cumple siempre para todo argumento, lo que voy a hacer es, ¿cómo es? Multiplicarle por x. Le voy a multiplicar a esta expresión por x. Pero x tiene dos casos. X puede ser positivo. Entonces voy a decir, si x es positivo, ¿sí? Si x es positivo, ¿qué pasa con la desigualdad cuando multiplico por una cantidad que siempre es positiva? Seguirá siendo positivo. No se altera ¿No se altera qué? la desigualdad. La desigualdad no cambia de sentido. Entonces, si a una desigualdad, como la que está acá arriba, le multiplico por una cantidad positiva, el sentido de la desigualdad no cambia. Sigue siendo el mismo que estaba. Entonces voy a multiplicar a toda la desigualdad por x. Y esto es menor o igual que x. ¿Ya? Entonces, esta de aquí, menos x, es la g de xy. Y esta de acá de la derecha, que es x, es la h de xy. ¿Ya? Por tanto, ¿qué tengo entonces? Que g de xy es menor o igual que f de xy, la forma que yo tenía, y esta es menor o igual que la h de xy. Ya tengo la primera parte de la proposición lista, mire. Dice que si yo logro demostrar que la g de x es menor o igual que la f y esta es menor o igual que la h, entonces puedo pasar, ahora tengo que ver que el límite de la g
tiene que ser igual al límite de la h cuando x se aproxima y tiene que ser un valor finito. Si es que se cumple esta segunda, ya cumplí la primera. Ahora, si cumple la segunda, entonces puedo concluir la tercera, ¿sí? Que es lo que me interesa. Entonces, ahora tengo que ver el límite cuando x, y se aproxima a 0, 0. X, y se aproxima a 0, 0 de la g de x, y. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Sería 0. 0, ¿no? De esta, si x tiende a 0, el límite vale 0. Por otro lado, el límite cuando x, y se aproxima a 0, 0 de la h, que es x, también es 0. Entonces, estos límites existen y son iguales a 0. Y son iguales entre los dos. Por lo tanto, aplicando esta extensión del límite del teorema del sándwich, puedo decir que el límite cuando x, y se aproxima a 0, 0 de la función que en realidad me interesa, que es la f, es igual a 0. ¿Ya? Pero fíjese, ¿qué me faltaría? ¿O ya está listo? Fernando Garzón. ¿Está listo o me falta algo? Faltaría concluir, profe. Ya está aquí la conclusión. El límite del campo que me interesa, que es la f de xy, cuando xy tiende a 0, 0 es igual a 0. Ahí está la conclusión. ¿Pero qué más me faltaría? Algo más falta. ¿Quién me dice? Cuando x es menor que 0. Muy bien. Exactamente. Aquí dice, bueno, pero es que aquí hizo solo cuando x es positivo. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando x es negativo, ¿qué es lo que va a cambiar? Se invierten ¿Quién los me dice? límites. El sentido cambia, ¿no? O sea, al multiplicar por un x negativo, la desigualdad que es de la que partimos, ¿no? De que el seno de cualquier ángulo está entre -1 y 1. Al multiplicar por una cantidad negativa, va a quedar que menos x es mayor o igual que x por el seno de 1 sobre y. Y es mayor o igual que x. Así. Si le cambio el orden para poner de menor a mayor, me quedaría solo ordenando, ¿no? Entonces, ¿ahora qué tendría? Aquí tendría la h de x, h de xy, perdón. Menor o igual que la f de xy. Menor o igual que la g de xy. Pero el límite de la h vale 0. El límite de la g vale 0. Entonces, puedo concluir lo mismo, ¿no? El límite cuando xy tiende a 0 de la h de x es igual al límite cuando xy tiende a 0, 0
de la G de XY. Y vale 0, ¿no? Entonces puedo concluir lo mismo. Lo mismo que ya concluí acá. Concluyo lo mismo. El límite de la función que realmente me interesaba calcular, ¿no? Es igual a 0. Igual conclusión. Solo se cambió el orden de las funciones por el signo que tiene. ¿Ya? Caramba. Llego a la misma conclusión, pero en dos partes, porque obviamente en el un caso estaba haciendo que multiplico la desigualdad por un X positivo y en el otro por un X negativo. Y tenía que hacer las dos partes. Esta sería la aplicación de la extensión del teorema del sándwich para campos escalares de 2 o de 3 o más variables que podría ser, ¿no? En este caso para una de 2. Preguntas en este. Por si acaso les comunico. Les comunico que el examen bimestral va a ser presencial. Excepto para aquellos estudiantes que vivan en provincia, pero deberán demostrarlo. No solo decirlo, sino demostrar que viven en provincia en este momento. Los que vivan en provincia tendrán que dar el examen virtual a la misma hora y día que los que den presencial. ¿Sí? Entonces, los que no viven en provincia, vayan buscando la forma de algún documento indicar que están en provincia, ¿no? Están viviendo en la provincia, no en Quito. Y el examen para ustedes sería el miércoles 29 de junio a las 11 de la mañana. ¿Algún comentario al respecto? ¿Algo que tengan que decir respecto a esta información? Profe, una pregunta. Dime. ¿Esto es para todas las materias o solo en este caso? Para este caso. Pudiendo ser que otro profesor también escoja hacer lo mismo. Pero no es que todos vamos a hacer eso. En todo caso, yo les comunico que hoy mismo voy a solicitar eso al subdecano de su carrera y para que me autorice y me asigne un aula. En cuanto me asigne, yo les comunicaré cuál es el aula en la que nos vamos a ver ese día. Hay que traer hojitas y la calculadora y listo. Y que disculpe, pero si por accidente, digamos, o sea, justo tenemos examen la hora anterior y es virtual, ahí sí se complicaría, creo. ¿Por qué? Pues vas a la escuela antes y estás ahí antes tienes clase conmigo a las 11 y entonces en vez de estar a las 11 en la poli, estás desde las 7. Recibes clases virtualmente y luego te vas al aula a dar la prueba. Bueno, O sea, todo puede solucionarse cuando se quiere. Igual, todo se puede complicar y no se puede hacer si no se quiere. Ya. Inge, Dime.
Entonces el examen se adelanta para el 29, dijo, ¿verdad? Ya no sería para el 4 de julio. 4 habíamos fijado en el En sílabo. ajá, ese está así, yo organicé mi horario con eso y en el examen dice que está para el 4 de julio el examen. Entonces, ¿se 4 adelanta o se queda julio. con la misma fecha? Sí, se adelanta, claro. Tendría que ser para el 29. Sí, porque el 4 solo tienen 1 hora de clases. Entonces, no han de querer hacer 4 o 5 ejercicios en 1 hora, ¿no es cierto? Entonces quedaría para el 29, sí. Era justo por eso, porque son 2 horas las que necesito. Ya. Tenemos este campo. Es un campo, como ustedes pueden ver, de forma fraccionaria, numerador y denominador. Por otro lado, también tengo que las variables tienen exponentes pares. Aunque ahí la y que está impar, pero abajo tengo x cuarta y y cuadrado. Y arriba tengo x cuadrado. Entonces podría pensar que una posibilidad sería hacerle transformación a coordenadas polares. Pero el ejercicio dice, muestre que este campo f de xy tiende a 0. O sea que el límite, cuando dice f de xy tiende a 0, sería lo mismo que decir que el límite de este campo es igual a 0. Cuando xy se aproxima a 0, 0. Pero dice que lo haga a través de cualquier línea recta que pase por el origen. O sea, una trayectoria, ¿no? Y en el caso B, muestre que f de xy tiende a 1 a través de la parábola y igual a x al cuadrado y concluya. ¿Qué ocurre con el límite de esta función? Eso es lo que nos pide que hagamos. Entonces, vamos a hacer eso. Nos vamos a través de cualquier línea recta. Caso A. ¿Cuál sería cualquier línea recta? La forma de parametrizar eso. Cualquier línea recta. ¿Alguien? Que z sea igual a 0. Z es igual a 0. Z igual a 0 es la ecuación del plano XY. Que X sea igual a Y. X igual a Y en coordenadas rectangulares, pero yo quiero trayectorias. ¿Cuál sería la trayectoria? X igual a T y Y igual a T. Eso, muy bien. Eso es lo que quiero. Quiero, porque aquí, o sea, dice, por cualquier línea recta. Una línea recta es un camino o trayectoria, ¿no? Porque acuérdese, la representación gráfica de una trayectoria es una curva. Una curva plana o una curva en el espacio. Entonces dice ahora a través de cualquier línea recta. Entonces, pero dice cualquier, no dice una. Dice cualquier. ¿Qué significaría? Una línea recta sería y igual a x, que pase por el origen. ¿Cuál sería otra? Me voy a salir porque está muy lento. ¿Cuál sería otra? Y igual a x es una recta que pasa por el origen. ¿Cuál sería otra? Heidi Kinga. Otra línea que pase por el origen, ¿cuál sería? Y es igual a x cuadrado. Línea recta. Eric Mero, una línea recta que pase por el origen, distinta a y igual a x. Tal vez Y es igual a menos X, ¿podría ser algo diferente? Sí, claro. Otra sería y igual a menos x. Muy bien. Otra sería y igual a 1/2 de x. Pasa por el origen.
Sí, ¿no? Y así infinitos valores. Entonces, para decir cualquiera, no dice por una línea recta, ¿no? No dice que escoja una de estas, sino cualquiera. Al decir cualquiera significa cualquier infinito valor. Entonces, yo podría generalizar esto diciendo y igual a m por x, donde m, perdón, es un número real. ¿Ya? Entonces, ¿qué representaba y igual a mx? Una familia de rectas. Muy bien. Esta es la ecuación de una familia de rectas. O sea, un conjunto infinito de rectas. Pero que pasan por el origen. Que pasan por el origen. Es así. Todas pasan por el origen. Pero es un conjunto infinito de rectas. Entonces, si esta es mi ecuación, ¿cuál sería la parametrización de esta familia de rectas? Como trayectoria, ¿cómo le escribiría? Sería que X es igual a T y Y es igual a MT. ¿Ya? Entonces, la trayectoria alfa o beta tendría como ecuaciones paramétricas X es igual a T, Y es igual a M veces T. Sí, así sería. Estas serían las paramétricas. Y como ven, son funciones lineales, ¿no? Entonces, la trayectoria alfa se debería definir como de los reales en R2, donde el parámetro T, en este caso, se va a transformar en alfa de T igual a T, MT. ¿Así? ¿Sí? Ahí estaremos considerando cualquier trayectoria. No solo X, ni menos X, ni un medio de X, ni cualquier otro. Sino cualquiera, o sea, un conjunto infinito de rectas. Ay, perdón. Entonces, eso es lo que dice. Muestre que el límite de este campo escalar se aproxima a 0 cuando XY tiende a 0, 0, a través de cualquier recta que pase por el origen. Cualquier recta que pase por el origen está expresada por esta trayectoria, parametrizada de esta forma. ¿Ya? Entonces, cuando teníamos a través de trayectorias, lo que vamos a hacer es decir que el límite cuando X, Y se aproxima a 0,0 del campo F que dice que es 2x cuadrado Y, 2x cuadrado Y sobre X a la cuarta más Y cuadrado, así dice, ¿no? Sí. X a la cuarta más Y cuadrado. Se transformaría en el límite A. Si X tiende a 0, aquí tengo que ver, ¿no? Si X se aproxima a 0, T tiende a 0, ¿no? Si le ven, T tiende a 0. Igual, si Y se aproxima a 0, T se aproxima a 0. Entonces se transformaría en el límite cuando T se aproxima a 0 de F compuesta con alfa de T. Límite por trayectorias. Entonces el límite cuando T se aproxima a 0 de la composición. Entonces 2 por X que sería T cuadrado y por Y que sería MT. Póngale así. Sobre X a la cuarta que sería T a la cuarta más Y al cuadrado. Entonces sería M cuadrado T cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora tengo que simplificar esto. Esto va a ser igual al límite cuando T se aproxima a 0 de sería 2M T cubo y acá puedo sacar factor común T cuadrado que multiplica
a t cuadrado más m cuadrado. Se simplifica el t cuadrado con el 1t, ¿no es cierto? Y nos va a quedar igual al límite cuando t se aproxima a 0 de 2mt sobre t cuadrado más m cuadrado. ¿Cuánto vale ese límite? Sería 1 sobre m al cuadrado. 1. ¿Por qué 1? Porque se Sería multiplica. 0. Ah, no, 0, perdón. 0 sobre m cuadrado es 0, ¿no? Sí, sí. Ya, en principio me queda 0 sobre m cuadrado. Y esto es 0. Entonces el límite del campo, cuando x y se aproxima a 0, a través de estas infinitas rectas que pasan por el origen, ha sido igual a 0. Y eso es lo que decía, demuestre eso. O muestre. Así decía el ejercicio, si se fija. Muestre que la función f de xy se aproxima a 0 cuando x tiende a 0, 0, a través de cualquier recta que pasa por el origen. Ahí seleccionamos. Luego dice, muestre que el campo tiende a 1 a través de la parábola y igual a x al cuadrado. Y concluye. Se supone que debe ser cuando xy tiende a 0, 0 mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora, entonces sería la parte B a través de esta otra trayectoria, que es una parábola, ¿no? ¿Alguien tiene prendido el micrófono, por favor? Entonces ahora vamos a hacerlo por esta trayectoria. Entonces, la trayectoria ahora es y igual a x al cuadrado. ¿Cómo parametrizo esto? Diana Rodríguez. Es una parábola. O sea, ¿qué toca dibujarlo o qué dijo? ¿Cómo le parametrizo? Con una trayectoria. A ver. X y Y. X, ¿Cuánto Y. vale X? X. ¿Cuánto vale X? X sería igual a... ver. Ah, sí, ¿Perdón? raíz cuadrada de Y. No. Parametrizar con el parámetro T para hacer una trayectoria. Sería T cuadrado. ¿Perdón? T cuadrado. ¿Dónde? En X. ¿No? No, Entonces, si T aquí nomás. pongo T cuadrado. No, ya, solo sería T, solo sería T y para que sea el cuadrado el otro. ya Sí, está ahí bien. estaría. Gracias. Entonces, ya sabiendo cuáles son las paramétricas de la trayectoria, sí, puedo decir que beta sería de R en R2, la trayectoria beta, donde los T se van a transformar en beta de T igual a T, T cuadrado. ¿Ya? Dado eso, entonces el límite cuando x, y se aproxima a 0, 0 del campo que era 2x cuadrado y sobre x cuarta más y cuadrado se transformaría. Ah, igual. Aquí nos falta, ¿no? Si x tiende a 0, t tiende a 0, ¿no? Inge, Sí, dime. ¿por qué se aproxima al 0, 0? Porque no me dice otro, ¿no? Entonces asumo que es el mismo 0, 0. Ah, ya, listo, ingeniero. Porque sería el valor que tiene problemas del denominador, si le ves. Si x vale 0 y y vale 0, este campo no se definiría. Entonces estoy pensando ver qué le pasa a este campo cuando me acerco a 0, 0.
Ya, listo, ingeniera, muchas gracias. Ya. Entonces sería el límite del campo ahora compuesta con la trayectoria beta. Y esto sería igual al límite cuando t se aproxima a 0 de la composición 2 t cuadrado por t cuadrado sería 2t cuarta sobre t cuarta más t cuarta, ¿no? Sí. T cuadrado al cuadrado, t cuarta. Entonces esto me va a dar, acá le voy a poner, me va a dar el límite cuando t se aproxima a 0 de 2t cuarta sobre 2t cuarta. Y esto es igual a 1. Ahí está. Entonces justo decía, mire, muestre que el campo se aproxima a 1, o sea que el límite de este campo cuando x y se aproxima a 0, 0 es igual a 1. Pero ahora que lo haga a través de la parábola y igual a x al cuadrado. Ya tengo. Por la trayectoria alfa me salió el límite 0. Por la trayectoria beta el límite me salió 1. ¿Qué puedo concluir? Julián, ¿qué puedo concluir? Que el límite no existe. Ajá. El límite del campo F no existe. X, Y se aproxima a 0. Y además entonces puedo decir F es discontinua inevitable en 0,0 y no se puede hacer nada. Esa sería la conclusión. ¿Ya? Preguntas en este ejemplo, por favor. Ahí está. Y con eso se acaba este resumen. Entonces me paso al siguiente. Resumen 4. Estábamos en el 3, ¿no? Nos pasamos al 4 entonces. Derivadas de campos escalares. Ya. A ver, este resumen tiene ¿cuántas hojas? 8 hojas. Bien. ¿Qué vamos a considerar en esta sección? Vamos a considerar que el conjunto de salida del campo, de los campos escalares es subconjunto de Rn. Entonces era subconjunto de R2 si es una función de 2 variables. De R3 si es una función de 3 variables. De R4 si es una función de 4 variables. Y así sucesivamente. Y además es un conjunto abierto, dice. Dado eso, vamos a la definición 1. Derivada respecto a un vector. Entonces vamos a derivar el campo escalar respecto a un vector. Entonces dice, tenemos el campo F definido de omega en R, campo escalar. Y tenemos un punto A, que es elemento del conjunto de salida del campo. Y Y, que es un vector. Entonces, A es un punto y es
un vector, el elemento de Rn, o sea, tendrá, el punto tendrá n componentes y el vector también tendrá n componentes, ¿sí? La derivada del campo escalar f en el punto A respecto al vector y, así se leerá, ¿no? Se define por... Entonces, ¿cómo leemos esto? Hay que entender bien. Esta es la forma de denotar la derivada de un campo respecto a un vector. Entonces dirá, la derivada del campo f en el punto A respecto al vector y, ¿sí? Respecto al vector y, es igual, dice, al límite cuando h se aproxima a 0 del campo evaluado en A más h veces y, ¿sí? Menos f de A sobre h. Siempre y cuando este límite que está aquí exista. Si es que el límite existe, existe esta derivada al vector. Si el límite no existe, no existe la derivada en ese punto respecto a ese vector. ¿Sí? Entonces, sí podrá haber casos en los que no se defina y tendremos que concluir que el límite no existe, que la derivada no existe, porque el límite no existe. Y en otros sí existirá, entonces existirá la derivada. Si ven aquí, esta definición de derivada es similar a la que ya se vio en los campos escalares de una sola variable, ¿no? Es idéntica. Lo único que se involucra, el A es un punto que tiene n componentes y y también tiene n componentes. Entonces aquí internamente estoy sumando un vector con otro que está multiplicado por h. Pero h tiende a 0, o sea, son valores bien, bien pequeñitos, ¿no? Ahora, la siguiente definición importantísima, ¿no? Estas derivadas respecto a un vector, derivadas direccionales y parciales, son como que fuera lo mismo. La única diferencia es qué tipo de vector es el vector y. Entonces, fíjese, dice, derivadas direccionales y parciales. Entonces tenemos derivada respecto a un vector, la definición. Derivada direccional y derivada parcial. 3 tipos de derivadas, hasta aquí. Dados el campo escalar f y el punto A, elemento del conjunto de salida omega, y el vector y, un vector de n componentes porque pertenece a Rn, pero dice, mire, que y ahora es un vector unitario. Entonces, si y es un vector unitario, acá no decía, en la definición anterior, en la 1 no decía que y sea unitario. Y era simplemente un vector. Pero ahora dice que es un vector unitario. ¿Sí? A la derivada f' en el punto A respecto al vector y, se les llama la derivada de f en el punto A en la dirección de y, o también llamada derivada direccional de f. ¿Sí? ¿Qué cambió? Acá se decía derivada de f en el punto A respecto al vector y. Si y es unitario, se dice derivada direccional de f en A o derivada de f en A en la dirección del vector y. ¿Sí? Es lo único que cambia. Cuando y es unitario, la derivada se transforma en una derivada direccional. Además, si se trata de un vector de la base canónica E sub k, o sea, si y es un vector de la base canónica, se le llama la késima derivada parcial de f en A. ¿Y cómo se denota? Fíjese aquí las distintas formas de denotar la derivada parcial. Késima, ¿no? Fíjese. D mayúscula sub k de f en el punto A. O también derivada parcial con esta D curvada, derivada parcial de f con respecto a la variable x de la posición k en el punto A. O también le puedo llamar f' en el punto A respecto a un vector de la base canónica. ¿Cuáles son los vectores de la base canónica? ¿Cuáles serían los vectores de la base canónica? No creo que 1, 0, 0.
¿Perdón? 1, 0, 0. Ya, ¿no es cierto? Si estamos en R2, tendríamos un vector sería lo puedo escribir así, ¿no? 1, 0. El otro sería 0, 1. En R3, entonces sería 1. Este está muy pequeño. Entonces sería 1, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 1. En R4 vamos a tener 4 vectores de la base canónica. ¿Cuáles? 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1. Entonces, en R2 tengo 2 vectores de la base canónica, ¿sí? Con 2 componentes, 1, 0, 0, 1. En R3, 3 vectores de la base canónica, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. En R4, lo correspondiente, 4 vectores con 4 componentes, donde solo una de ellas es 1, los demás son ceros. Y va cambiando de posición. Y así, ¿no es cierto? Podría tener en R5, 5 vectores de la base canónica, etc. ¿Ya? A eso se refiere. Sí, dime. Disculpa una preguntita. ¿El resumen que estamos viendo ahorita está cargado en la aula virtual? No, está en el grupo de Teams. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Y en el blog de notas también. Ya. A ver, ¿dónde está? En el resumen. ¿Ya? Entonces, si el vector Y es un vector de la base canónica, diré que es una derivada parcial. Si el vector Y es un vector unitario, cualquiera, pero unitario, es decir, que su norma es igual a 1, entonces es la derivada direccional. Y si Y es cualquier vector que no es ni de la base canónica, ni tampoco es unitario, entonces solamente es la derivada del campo en el punto respecto a ese vector cualquiera. ¿Sí? Nos dan aquí el ejemplo para poder visualizar mejor. Nos dice entonces, considere el campo F definido en R2 por f de xy igual a xy cuadrado. Así está el campo. Como pueden ver, hay 2 variables independientes, x y y. La derivada de f en el punto A igual a 0,2 respecto al vector y 1,1 es, entonces, veamos. Como ven, el punto A pertenece a R2 también porque debe ser elemento del conjunto de salida, ¿sí? Entonces, me voy a llevar esto a la pizarra. Y me voy a llevar también la definición de derivada, ¿no? Esta de aquí. Ya. Nuestro campo, como pueden ver, sería así definido correctamente. F definido de R2 en R, donde los pares ordenados X, Y, que son elementos del conjunto de salida, se transforman en F de XY igual a X, Y cuadrado. Y esto lo puedo igualar a Z. Z, entonces quedaría igual a X, Y cuadrado, donde veo que Z es la variable dependiente y X y Y son las variables independientes. Función de 2 variables, ya no es de una sola. ¿Ya? Entonces, por otro lado, tengo que el punto de interés, donde quiero evaluar el punto A,
tiene componentes 0 en X, 2 en Y. Y el vector Y es el vector 1, 1. ¿Qué tipo de vector es Y? ¿Es uno de la base canónica? ¿Es un vector unitario? Justin Ávila. ¿Qué tipo de vector es Y? Un vector unitario. ¿La norma es 1? Sí. ¿A qué es igual la norma de un vector? Al producto punto de ambos. O sea, ¿Cómo de sería ambos? la raíz de y por y. ¿Cuánto da eso? Raíz de 2. ¿Es unitario? No. No es unitario. No es vector unitario, por lo tanto es un vector cualquiera. Entonces lo que vamos a hallar es la derivada de este campo en el punto A respecto a este vector Y cualquiera. Una derivada respecto a un vector Y. Entonces diríamos F', la derivada del campo en el punto A respecto al vector Y, sería igual, aplicando la definición, ¿no? El límite. Cuando H se aproxima a 0, lo voy a escribir así, 1 sobre H, para no poner la línea larga, ¿no? De F evaluada en el punto A. ¿Cuánto vale el punto A? 0,2, ¿sí? Más H veces el vector Y, que es 1,1, menos F de 0,2. En el punto A dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, el campo F, aquí está, pero bueno, le voy a poner aquí. El campo F de XY es igual a XY cuadrado. Entonces, F de A, ¿cuánto sería? Jessica Bracero, ¿cuánto valdría F de A? Cero. Ya, gracias. F de A que corresponde a F de 0,2. Cuando X vale 0 y Y vale 2, vale 0, ¿no? 0 por 4, 0. Ya. Entonces me va a quedar el límite cuando H se aproxima a 0 de 1 sobre H por F de, aquí sumo, ¿no? 0 más H me quedaría H, coma, 2 más H me quedaría 2 más H, la componente 2, menos F de 0,2, que ya dijimos que esto vale 0, para este caso particular, ¿no? Entonces me quedaría esto así. Entonces, si este es el campo, ¿cuánto valdría F de H, 2 más H? Karen Kiyupangi, ¿cuánto valdría F de H, 2 más H? Valdría 0,2. ¿Por qué? ¿Cuál es el campo escalar que estoy trabajando? Entonces sería 2 más 2H. No. El campo es XY cuadrado. F de XY igual a XY cuadrado. ¿Cuánto vale F de H, 2 más H? Sería entonces H por 2 más H al cuadrado. Eso sí. Así sería, ¿no? Entonces reemplazo eso aquí. Sería H
por 2 más h al cuadrado. Como ven, ahí logro que esta h se vaya con esta y me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 2 más h al cuadrado. Pero si h tiende a 0, esto me va a dar igual a 2. Sí. Entonces diría que la derivada del campo F en el punto A respecto al vector Y Inge, es igual a 3. Sí, dime. ¿es 4? Ah, sí, perdón. Pues al cuadrado. Ajá. Me olvidé del cuadrado. ¿Ya? Preguntas ahí en esa parte. Aplico la definición de derivada, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, ¿qué representaría eso? En los campos escalares de una sola variable, ¿qué representaba la derivada? Roy Tufiño. ¿Cuál era la representación de una derivada en campos escalares de una sola variable? Era la pendiente de la recta tangente a ese punto. La pendiente de la recta tangente. Esa sería la representación geométrica, ¿no? ¿Y la física? ¿Alguien puede decir? Ya, decía que la derivada era la pendiente de la recta tangente, o también que la derivada de un campo era la tasa de cambio o la razón de cambio del campo escalar. ¿Cuánto cambia la función cuando x cambias, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto cambia? Tasa de cambio o razón de cambio. Ahora, queriendo hacer una interpretación parecida a eso, aquí tenemos un campo escalar f de 2 variables. Su gráfica, una superficie. Entonces, no voy a representar no voy a hacer la representación gráfica exacta de la XY cuadrado. Voy a pensar que la superficie, cojo un trocito de superficie, digamos así. ¿Sí? Esta representa f de XY, un trocito de superficie. ¿Ya? Y estoy en este punto. Este es el punto A. ¿Sí? Ahí está el punto A. De componente 0 en X, 2 en Y. Estando en ese, es como que ahí trasladar a los ejes coordenados y me muevo 1 en X, 1 en Y. ¿Sí? 1 en X, 1 en Y. Así, pensemos. Este sería, le voy a dibujar en otro color. Moviéndome en esa dirección. Uno a la derecha y uno hacia arriba. Este sería el vector Y. Entonces, estando en el punto A y moviéndome en la dirección del vector en Y, en ese punto, 1 en X y 1 en Y, al moverme en esa dirección, el campo se incrementa en 4 unidades. ¿Sí? Estando en el punto A, moviéndome en la dirección del vector Y, el campo escalar F se incrementa en 4 unidades. Y digo se incrementa o aumenta en 4 unidades porque es positivo. Si me hubiera salido menos 4, diría que estando en el punto A y moviéndome en la dirección del vector Y, el campo decrece en 4 unidades. Decrece o disminuye en 4 unidades. Por cada unidad que yo me mueva en esa dirección. O sea, digamos, por cada unidad de medida, si fueran metros o centímetros, lo que sea,
por cada unidad que yo me muevo en esa dirección, el campo aumenta 4 unidades. ¿Sí? Entonces pensemos que XY se representaría la posición sobre el plano. Entonces, por cada metro que yo me mueva, 1 metro a la derecha y 1 metro hacia arriba en el plano XY, el campo va a aumentar 4 unidades. Y el campo podría representar la temperatura de esa habitación. Bueno, cualquier cosa puede representar el campo escalar, ¿no? Entonces escribamos eso. Esto significa estando en el punto 02, moviéndose en la dirección del vector Y, cada unidad F se incrementa unidades. Si fuera temperatura, sería en 4 grados centígrados. ¿Sí? Si fuera presión, en 4 atmósferas o en 4 bar, en la unidad de medida que sea, ¿no? Se aumentaría la presión. ¿Sí? Dependiendo de lo que represente el campo escalar. Entonces, estando en el punto 02, el punto A, y moviéndome en la dirección del vector Y. Aquí está mal. Por cada unidad era aquí, ¿no? Por cada unidad que me mueva, ¿no? Por cada unidad, en centímetros, metros, lo que me mueva en el plano XY, el campo F se incrementa en 4 unidades. Si me hubiera salido negativo, diría que disminuye 4 unidades, ¿sí? Ahora, si el vector Y fuera un vector de la base canónica, entonces digamos, el punto sigue siendo el mismo. Este sería un segundo caso, pensemos. Un segundo caso. Caramba. Un segundo caso. Acá tendríamos que ponerle el primer caso. Este era el vector respecto a la derivada respecto a un vector. Ahora, estamos diciendo, el punto sigue siendo el punto 0,2. Pero ahora el vector Y es el vector de la base canónica 1,0. ¿Ya? Si es que es así, entonces voy a escoger lo del resumen, esta otra parte. Como es de la base canónica, lo que tengo es esto, mira. Es la derivada parcial. Es una derivada parcial ahora lo que voy a hacer. Me queda poco tiempo. ¿Ya? Entonces, f' del punto A en la dirección del vector Y va a ser igual al límite cuando h se aproxima a 0 de 1 sobre h por f de... Ya le voy a sumar de una vez a, ¿no? Le voy a poner a 0,2 más h veces 1, 0. Menos f de 0,2, que ya sabemos que vale 0, ¿no? Eso no va a cambiar. Esto ya sabemos que vale 0. Entonces me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por f de 0 más h, me quedaría h, y 2 más 0, 2, perdón.
2 más 0 veces h sería 2. Así. ¿Y cuánto vale f de h, 2? Recuerden que f de x, y es igual a x, y cuadrado. ¿Cuánto valdría f de h2? Luis Sandoval. Luis. F de h, 2. ¿No está Luis? Anotamos a Luis. Stalin Laguate. Stalin. Sí, es 4H. 4H. Entonces me quedaría aquí 4H. H con H se va. Y me queda 4. ¿No me va a salir lo mismo? ¿Qué me sale lo mismo? Deje ver si tal vez tengo una dudita. Está bien. Ya. Pero esta se debería escribir así también. Derivada parcial con respecto a la variable 1, porque x es la 1, y es la 2, porque es para ordenado x, y. Entonces, como es ordenado, x va primero, variable 1. Y va segunda, variable 2. Entonces, derivada parcial con respecto a la variable 1 del campo en el punto A. O también se escribiría derivada parcial del campo F con respecto a la variable X en el punto A. Entonces, ¿qué diría? Que cuando estoy en el punto A y me muevo en la dirección del vector 1,0, el campo se incrementa en 4 unidades. Derivada parcial. ¿Ya? Ahora quería hacerle la otra, porque como son dos variables, deberíamos también hacer la otra, ¿no? Entonces esta sería la una derivada parcial con respecto a x. Ahora me faltaría el caso de que la variable, el vector y sería el otro vector de la base canónica. Sí. Es decir, si A sigue siendo el mismo punto, 0, 2, y Y ahora es el vector 0, 1. Entonces, F' de A en la dirección de este vector Y sería igual al límite cuando H se aproxima a 0 de 1 sobre H por F de 0,2, 0,2 más H veces 0,1. Ay, hice mal el corchete ahí. Menos F de 0,2. Esta sabemos que vale 0. Esto no cambia. Esto vale 0. Entonces me va a quedar el límite cuando H tiende a 0 de 1 sobre H por F de 0 más 0. Me queda 0 en X y 2 más H en Y. ¿Cuánto vale F de 0, 2 más H?
Vale 0. 0, ¿no? Entonces esta derivada es 0. Pero ahora el vector y es el vector de la base canónica 0,1. Eso deben tomar en cuenta, ¿no? Esta se debería escribir derivada parcial con respecto a la variable 2. La 2 es la y, ¿no? Del campo f en el punto A. O también se debería escribir la derivada parcial de f con respecto a y en el punto A. Y como salió 0, ¿qué representaría? Que al moverme, estando en el punto A, al moverme en la dirección del vector 0, 1, el campo no aumenta ni disminuye, permanece en estado estacionario, ¿sí? Cuando la derivada es 0, el campo no aumenta ni disminuye, permanece en estado estacionario. Entonces, escribamos. Esto significa que estando en el punto A, 2 por cada unidad que se mueva en la dirección igual a 0,1, ¿no? Campo no aumenta ni disminuye. Coma. Permanece estado estacionario. Debería escribir. Siempre se tiene que hacer la interpretación de las derivadas. O sea, calcular la derivada no es suficiente. Hay que interpretar. Veamos si está bien escrito. Este valor 0, ¿no? Significa que estando en el punto A, 0,2, por cada unidad que se mueva en la dirección de Y, 0,1, el vector de la base canónica, ¿no? El campo no aumenta ni disminuye. Permanece en estado estacionario. ¿Sí? Eso significa. Si es que es positivo, el campo se incrementa cuando se mueve de ese punto en la dirección del vector Y. Si es negativo, el campo, estando en ese punto, moviéndose en la dirección del vector Y, disminuye. Y si es que es igual a 0, el campo ni aumenta ni disminuye. ¿Ya? Así se debe entender. Ahora, si es que este campo, si este es el campo, la derivada parcial del campo con respecto a X en cualquier punto XY, ¿qué debo hacer? Derivo este campo con respecto a X, asumiendo que Y es constante. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? James Martínez. Si derivo este campo con respecto a X, asumiendo que Y es constante, ¿qué me queda? 1. Tengo XY cuadrado. Derivo con respecto a X. Considerando que Y es constante, ¿qué me queda? Y cuadrado, profe. Y cuadrado. Ahora, si derivo parcialmente el campo con respecto a Y, asumiendo que X es constante, ¿qué me queda? Nos queda 2XY. Muy bien. Ahora, si yo tengo esto en general, la derivada del campo con respecto a X, en el punto 0, 2, ¿qué me queda? 4. 4, ¿no? Y si acá no hago en forma general, sino en el caso particular, en el punto, cuando X vale 0 y Y vale 2, esto me sale 0. Entonces, ¿qué hice aquí? Derivé parcialmente, asumiendo que X es la variable, Y es la constante. Derivo
Luego aplico en el punto de interés y me sale el valor de la derivada. En el siguiente caso, derivo parcialmente con respecto a y. Y es la variable, x es constante. Aplico la derivada, la regla de derivación que ya aprendimos, y luego evalúo en el punto y tengo el 0. Mire, entonces esto lo puedo tener por anticipado. Ya son los mismos valores que nos salieron por acá de las derivadas parciales. 0 y 4, ¿no? Entonces, puedo aplicar lo que ya aprendí de derivación de cálculo de una variable para este caso. ¿Ya? Profe, ya son las 12:55. Ya, sí, tiene la lección. Ya les voy a aumentar un minuto más, ¿ya? Por favor, vayan al aula y 2 minutos les voy a aumentar. Y comiencen a hacer la lección de esta semana. Enseguida les habilito. Ya les pongo más tiempo. Hasta eso, prepárense, prendan la cámara. Ya les habilito 2 minutos más. O sea, más bien dicho, lo que voy a hacer es ponerles que comiencen I57 y que se vaya hasta las 002, ¿no? Así. 13 y 02. Ya. Ahí está. Comienza 12:57, termina 13:02. Comiencen a prender sus cámaras. Ya falta un minuto. Ya. Inge, disculpe, a mí me dice que el cuestionario no está disponible hasta... Ella no me dice para intentar, me dice revisión. Debes haber hecho alguna cosa, no sé. Y Más ya, F5, intenta de nuevo. ya le paso, Inge, por el chat igual, por si acaso. ¿Me pasas qué? No, no me sale para dar la lección. Debes de haber intentado hacer algo. Mientras yo estaba diciendo que voy a cambiar, debes haber intentado hacer algo. No, no, ya me dejó, Inge, perdón.
Inge, una pregunta. Dime. En la tercera pregunta dice, interseca la superficie con el plano y se genera. Tenemos que poner qué plano se genera o la ¿Qué se ecuación. genera? Ahí hay. ¿Qué se genera? ¿Qué dice? ¿Qué dice la pregunta exactamente? Superficie con ecuación, bueno, ahí está la ecuación. Al ¿Qué se intersecarse, genera? Sí, claro, ¿qué se genera? ¿Una curva, una superficie, un punto? Y a mis acabo están dando la prueba. Están dando prueba. Chicos, voy a detener la grabación de la reunión.